Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto verles nuevamente. Gracias a Dios que estamos aquí. Y bien, pues vamos a entrar en materia inmediatamente, hermanos, para aprovechar bien el tiempo. Vamos a seguir con nuestra serie de 5 temas urgentes que se deben de predicar. Y el domingo anterior iniciamos con un tema pero muy importante, muy interesante, y la verdad hoy, hermanos, les comparto, me siento contento, me siento hasta emocionado, no porque en otros temas no lo esté, sino en este es algo muy especial, porque hoy, hermanos, pues les tengo pues una enseñanza que nos va a preparar precisamente para lo que todo cristiano debe de estar preparado. ¿Y a qué me refiero, mis amados? Pues miren, hermanos, como vimos el domingo anterior, la palabra de Dios nos dice la Biblia que es todo contra el ser humano. Pues tenemos que comprobar a todas aquellas personas lo que el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, nos dice lo siguiente. Acompáñenme ahí, por favor, para saber de qué hablo. Primera carta de Pedro, por favor. Pero busquemos el capítulo 3. Vamos a buscar un pasaje, hermanos, que es algo que tenemos que nosotros poner en práctica a la brevedad. Porque es el versículo 15, 3:15, de primera de Pedro 3:15. Y es algo, hermanos, que de verdad les invito, les insto a que nos preparemos de esa manera. Dice la palabra de Dios así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿En dónde dice, hermanos? Corazones, no dice en nuestra mente. Ya sé que va de la mano, pero principalmente en los corazones. Y dice, y estar, ¿cuánto, hermanos? Siempre. No dice a veces o cuando tengas ganas, dice siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que, mis amados, ¿cuántas veces, y haciendo alusión a una pregunta que me hicieron, como les dije el domingo pasado, una hermana que me preguntó cómo poder saber que realmente la Biblia que traemos es la verdadera, que es la real, que es la palabra de Dios? Bueno, hermanos, pues precisamente en este tema, que va a seguir con el cuarto tema, que es la palabra de Dios, tenemos que estar preparados, hermanos, porque van a venir, se van a encontrar personas, incluso personas capacitadas, escúchalo bien, mi amado, capacitadas en el tema de la palabra de Dios, y te van a refutar lo que digas tú acerca de la Biblia. Y tú, atendiendo a la exhortación que hace aquí el apóstol, tienes que estar preparado y preparada, hermano, para saber cómo vas a defender tu fe, cómo vas a defender tu Biblia contra las otras religiones y principalmente contra la principal persecutora de lo que es la palabra de Dios, que es la ciencia. Y vamos a encontrar, hermanos, de hecho, datos pero súper interesantes que van a echar abajo, fuera todo debate, toda situación, todo comentario de que la Biblia es un libro cualquiera, que es un libro que escribieron hombres, ya lo sabemos que sí, pero como dice la lectura, hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios. Y es interesante, hermanos, que diga inspirada. ¿Y saben por qué? Cuando hablamos de inspiración, se nos viene a la mente inmediatamente como algo que nos mueve, que nos llena de nuevas ideas para hacer algo en nuestra vida cotidiana, amén. Pero no solamente, hermanos, se queda en esa frase. La palabra inspirar tiene estrechamente relación con Génesis, cuando el Señor le dijo a Adán, cuando lo formó del polvo de la tierra, y que le sopló aliento de vida. Y aquí, hermanos, encontramos una relación, porque la palabra inspirar
viene inmediatamente de respirar correctamente para vivir. Amén. Así que nosotros inspiramos y exhalamos para poder vivir. Amén. Entonces, aquí la palabra es interesante, la que utiliza el apóstol, porque está inmediatamente relacionando en que estos hombres fueron inspirados, fueron revividos o como dice en Génesis, tuvieron vida especial, porque el Señor les dio aliento de vida para poder escribir este libro. Nuevamente, hermanos, ¿traen su Biblia? Bienaventurados los que hoy traen su Biblia, la palabra de Dios. Y vamos a ver, hermanos, el domingo anterior nos quedamos concluyendo del tema del pecado, pero que le dimos entrada a lo que es la palabra de Dios. Y vimos que hay varios factores para considerar cuando se determina la confiabilidad de la propia Biblia. El primero, pues, es la frecuentemente cuestionada afirmación de que la Biblia es verdadera, porque la misma Biblia dice que lo es. El domingo anterior lo estuvimos viendo y estudiando. Y quedamos, hermanos, en que sería realmente insensato basar la confianza solo en ese factor. Y les decía yo, hermanos, si tú tienes duda de que la Biblia es de inspiración divina, porque tú sabes que la escribieron hombres y tienes tantas y tantas cosas metidas en tu cabeza acerca de la ciencia que refutan la divinidad de este libro llamado la Biblia, pues yo te decía, hermanos, que descansaras. No, el Señor no está molesto contigo siempre y cuando sea una duda bien cimentada. Y el Señor, hermanos, de hecho le gusta que vengan y digan, pues es que, a ver, yo no creo que la Biblia sea 100% real, yo pienso que algunas historias son fantasías, yo pienso que algunas líneas solamente son espacios ocupados para llenar un libro y cosas por el estilo. Y aparte, la más popular, la ciencia dice. Y la ciencia dice, y la ciencia dice, y los grandes eruditos dicen, y personajes que tienen un coeficiente muy alto también refutan que la Biblia sea la verdad. Bueno, hermano, pues hoy vas a tener la bendición de comprobar que estas mentes brillantes en realidad tienen una mente muy pequeña y son tan ignorantes, no importa el coeficiente alto que tengan, son tan ignorantes que no logran entender lo que dice este libro. ¿Y por qué creen? Porque la Biblia dice en Corintios capítulo 2 que la Biblia, hermanos, solamente se puede discernir de manera espiritual. Jamás tú, hermano, vas a poder entender la Biblia académicamente hablando, intelectualmente hablando, porque la Biblia se discierne espiritualmente hablando, y la Biblia solamente es posible entenderla los que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Una persona que no tiene el Espíritu, para él, hermanos, solamente es un libro cualquiera, jamás lo va a entender. Ahora muchos dirán, híjole, pastor, pero es que yo por más que leo la Biblia y la Biblia nomás no le entiendo ni papa. Bueno, hermanos, eso se debe a dos factores. Número uno, tristemente, posiblemente sí sea la realidad que no tienes el Espíritu de Dios. Porque inmediatamente cuando alguien nace de nuevo, el Espíritu de Dios viene a morar en él. Y se abren los ojos espiritualmente hablando. Y hoy cantamos, abre mis ojos, oh Cristo, ¿no es así? Y cuando vemos a la Biblia y no la entendemos, es porque no tenemos los ojos espiritualmente abiertos. Porque si así fuera, hermanos, ya empezarías a descubrir que la Biblia te empieza a revelar tantas y tantas cosas muy interesantes. Cosas que el ojo humano natural no lo puede ver. Por eso los grandes intelectuales no comprenden la Biblia, porque no tienen el Espíritu. Porque es un libro inspirado por Dios, no por los seres humanos, aunque lo hayan escrito seres humanos, pero vamos a entender muchas cosas.
Y veíamos también, hermanos, y les prometí que íbamos a ver cosas espectaculares de cómo podemos nosotros presentar defensa ante cualquier persona que nos diga: a ver, tú, cristianito, y tu Biblia. A mí mi Biblia dice otra cosa. Aquí el libro este dice otra cosa. La ciencia dice otra cosa. Y muchos dicen: es que mi profesor dice otra cosa. Bueno, hermano, pues déjame te digo que todas esas personas y tu profesor, pues no tienen el Espíritu de Dios. Y por eso jamás la van a comprender. Pero tú estás aquí para llenarte de ese conocimiento y para que, como dice el apóstol Pedro, para preparar defensa. Pero te da una característica: con mansedumbre. La mansedumbre, hermanos, es enseñarla con dominio propio, con humildad, no para llenarte de jactancia, que en esta mañana vas a recibir datos impresionantes acerca de este libro llamado la Biblia. Y vamos a ver, hermanos, 7 pruebas irrefutables de que la Biblia es la palabra de Dios. Ya una vez, hermanos, que obtengo tu atención, espero, hermanos, que abras tus ojos espirituales y le das lugar al Espíritu para que el Señor te enseñe la Biblia, porque fue la promesa que hizo Jesús en Juan 16, cuando le dijo a sus apóstoles, Juan 14, perdón, donde les decía que Él se iba a ir, pero que iba a mandar el Consolador. El Consolador es el Espíritu Santo, y nos dice que el Espíritu Santo nos iba a enseñar y a recordar todas las palabras que el Señor les había dicho. Así que el Espíritu Santo en nosotros, hermanos, es el principal maestro. Y siempre que vayamos a la Biblia tenemos que orar pidiéndole guía y dirección al Espíritu Santo para que nos enseñe las Escrituras. Esa es la otra razón por la cual no comprendes la Biblia, porque no oras antes de leer la Biblia. Y eso es fundamental. Es súper necesario, hermanos, hacerlo siempre. Pero vamos a entrar de lleno, hermanos. 7 pruebas irrefutables de que la Biblia, este libro, es la palabra de Dios. Número 1, vamos a ver, hermanos, que las afirmaciones de los propios escritores nos van a ayudar a confiar en la Biblia. Número 1, las afirmaciones de los propios escritores. Los autores, hermanos, 40 hombres escribieron las Sagradas Escrituras. 66 libros componen la Biblia real, la Biblia de Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, declararon que hablaron las mismas palabras de Dios. Y les voy a pedir, hermanos, que me ayuden en Éxodo, capítulo 20. Acompáñenme al libro de Éxodo, en el capítulo 20. Y vamos a ver las interesantes palabras de Moisés. 20. Recibió Moisés los 10 mandamientos. Y dice así: y habló Dios todas estas cosas, estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí vienen los 10 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ella, ni las honrarás. Y así, hermanos, sigue diciendo todos los mandamientos que le dio a Moisés, que son 10, que se le conoce como el decálogo de la ley de Dios. 10 mandamientos. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, vuelve a repetir los 10 mandamientos. La palabra Deuteronomio significa segunda ley. Y ahí el Señor vuelve a enseñarles los 10 mandamientos, más aparte toda la ley que debía guardar el pueblo de Dios. ¿Y por qué razón hace eso, hermanos? Porque el ser humano es muy proclive a olvidar las primeras cosas que se les enseñan. Amén. Si yo les dijera, a ver, hermanos, los que están discipulados, díganme los 3 puntos principales de la primera lección, que es la salvación.
¿Cuáles son? Ya se les olvidaron, ¿verdad? Y por eso, hermanos, Pedro y Pablo empatan en sus pasajes diciendo, por eso mismo, porque no se acuerdan, yo no dejaré de recordaros siempre las mismas cosas, aunque se encuentren firmes en la verdad presente. Porque se nos olvidan, hermanos. Y el Señor lo sabe, y por eso mandó a Moisés también a escribir Deuteronomio, la segunda ley, para que no se les olvide. Y por eso también, hermanos, encontramos dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo complementa y se cumple en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento se complementa con el Antiguo Testamento. Es imposible, hermanos, existir el uno sin el otro. No es posible. El Señor escribió los dos y mandó que los dos se estudiaran y así se enseñaran a las iglesias. Isaías, capítulo 1, dice también algo muy interesante. Profeta Isaías. Vamos a ver, hermanos, cómo utiliza las palabras el profeta desde el capítulo 1 para confirmar quién le mandó escribir el libro que lleva su nombre. Isaías 1, versículo 2. Dice, oíd, y fíjense, hermanos, qué interesante. Y voy a leerlo desde el 1 para tener el contexto. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Versículo 2, dice, oíd, cielos, y escucha tu tierra, porque habla, ¿quién, hermanos? Jehová. Dice, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Así que, ¿quién habló, hermanos? A Isaías. Jehová, Dios, el mismo Dios que le habló a Moisés y a todos los profetas que encontramos en el Antiguo Testamento. Hermanos, Dios designó a ciertos hombres como profetas, reyes o líderes, y fueron reconocidos como tales por el pueblo al que servían. Los profetas dieron a la mayoría de sus pronunciamientos la etiqueta que dice, así dice el Señor. ¿No dice así, hermanos? Todos los profetas del Antiguo Testamento, cuando van a proclamar los mandatos de Dios al pueblo, y lo primero que el profeta dice, así dice el Señor. Y eso, hermanos, pues es algo que confirma quién mandó a escribir, quién inspiró a estos profetas a escribir sus libros con sus respectivos nombres, Jeremías, Zacarías. Y esta declaración, hermanos, a menudo fue recibida con rebelión y persecución. Y ya en el Nuevo Testamento, hermanos, pues no es, pues la, ¿cómo se dice? No es la excepción, ¿verdad? Dice en el capítulo 23 de Mateo, algo a referencia a eso. Mateo 23, 37 dice, Jerusalén, palabras del Maestro, palabras de Jesús, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y eso, hermanos, se sigue repitiendo en cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando vamos a nuestra familia y no nos ven como enviados de Dios, sino que nos ven como, ¿y este quién se cree? Si yo conozco su vida, él hizo esto, esto y aquello, y ahora me viene a hablar de Dios. Así es, hermano. ¿Y qué hace la familia? Literalmente te apedrean, ¿no? Te corren, te insultan, no te invitan a sus círculos sociales, a sus majestuosas fiestas, porque pues ¿cómo te van a invitar a ti? Pero ¿qué dice el Señor Jesús? Son las palabras de Jesús a cada hogar, a cada casa. Y aunque utiliza la palabra Jerusalén, Jerusalén, dice, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Y qué nos mandó a hacer a nosotros, hermano? ¿No nos envió a hacer la gran comisión? Y recibimos exactamente lo mismo, ¿verdad? A lo que nos dice el Señor, bueno,
No se preocupen, no lo rechazan ustedes, me rechazan a mí, y por lo tanto sobre esa casa vendrá maldición. Así que ustedes, mis hijos, mis hermanos, dice el Señor Jesús, sacúdanse el polvo de sus pies y ese polvo se tornará en contra de ellos. Así que, hermanos, eso es lo que pasa con todas las casas que rechazan a un enviado de Dios en estos momentos. Así sucedió siempre. Y por eso, hermanos, ¿cuántas familias vemos destruidas? ¿Cuántos hijos que están sufriendo por estar metidos en los vicios, en bancarrotas, en problemas diversos? ¿Por qué? Porque rechazaron el Evangelio. Y la maldición sigue ahí. Así que, hermano, esa es la realidad. No habría, hermano, estas declaraciones, hermanos, son recibidas con rebelión y persecución, y ya lo hemos vivido nosotros muchas veces. No había ninguna razón terrenal para que un profeta declarara verdades desagradables a la gente que probablemente lo iban a apedrear, porque pues no era como que muy, ¿cómo se puede decir, hermanos? Muy conveniente para ellos, ¿verdad? Llegar a los hogares y decirles, el Señor ha dicho así: casa rebelde, el Señor está airado con ustedes y les va a enviar pestes, les va a enviar castigos, naciones se van a enseñorear de ustedes, etcétera, etcétera. ¿Qué iba a pasar? Los iban a apedrear. Mas sin embargo, hermanos, ¿por qué lo hacían? Porque estos profetas proclamaban el mensaje porque estaban completamente seguros y convencidos de que el Señor los hacía responsables de representarlo fielmente. Un pastor, hermano, se levanta y se para en este lugar y es responsable de mostrarles la verdad de Dios. Y aunque yo sé que muchas veces ustedes, hermanos, literalmente me han querido apedrear, y literal lo digo, ¿verdad? Porque mis palabras no les son agradables. Inmediatamente viene esa frasecita infantil de, ya está echando pedradas. Pero no son pedradas, hermanos. Es mi responsabilidad, como estos profetas, proclamar la verdad de Dios. Y si a ti no te gusta escuchar lo que yo proclamo, hermanos, no te enojes conmigo. Enójate conmigo si puedes, porque el Señor es el que te está mostrando en lo que tienes que cambiar, y lo hace por amor a ti. Y yo soy responsable como atalaya de esta iglesia, que tengo que estar al pendiente de la vida espiritual de cada uno de ustedes. Y a veces, hermanos, pues yo no ando detrás de ustedes, pero pareciera que sí en las predicaciones, ¿verdad? Pero no es porque yo quiera andar, hermanos. De hecho, no lo estoy, no tengo el tiempo, y ni las ganas tampoco, porque cada uno va a dar cuentas al Señor por sus hechos mientras esté aquí. Pero el Señor, como nos abre los ojos espiritualmente hablando, nos dice que la iglesia, cuando se presenta en la congregación, todos, hermanos, se desnudan ante la palabra de Dios. Primera, donde dice la carta de Hebreos, ¿verdad? Capítulo 3, donde dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos, que abre y penetra hasta el alma y desnuda a los que la oyen delante del pastor. Así que, ¿cómo me doy yo cuenta que tú andas en pecado? Alguien que no tiene el Espíritu no lo puede comprender. Pero los que tienen el Espíritu van a entender, hermanos, que cuando se abre la Biblia es como una espada de dos filos. Por un lado te da consuelo y esperanza, pero por el otro lado, hermanos, te desnuda y te avergüenza delante de Dios de tu pecado. Y nadie puede, hermanos, nadie puede resistirse al poder de la palabra de Dios. Porque inmediatamente cuando yo leo algún pasaje, por ejemplo, cito los 10 mandamientos y dice, no mentirás, inmediatamente sé quién está mintiendo, porque está desnudo delante de Dios. Y no tengo que andarles purgando ni buscándoles, porque sé, hermanos. No fornicarás. Inmediatamente viene la mirada que se delata. ¿Quién anda fornicando? ¿Quién anda de borracho? ¿Quién anda de apático? ¿Quién por flojo, por no levantarse temprano, falta a la iglesia? O sea, hermanos, no soy yo, es el Espíritu. Es el que deja ver. Y es una responsabilidad que tenemos los pastores.
de mostrarles lo que es el mensaje de Dios con autoridad, porque somos representantes de Dios, y ustedes también, en sus respectivas casas. ¿Cómo lo representas, hermano? El Señor te llama a cuentas y te va a llamar a cuentas, porque tú no estás aquí por casualidad. No te salvó porque eras una persona muy buena, ¿verdad? Sino precisamente todo lo contrario, así como a estos profetas. Así que el Señor, hermanos, hace responsables de representarlos fielmente a cada uno de nosotros. Luego, hermanos, se registraron las palabras de los profetas para las generaciones futuras y se aceptaron como palabra de Dios, incluso por el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4, versículo 10, cuando le dice a Satanás, no le dice a cualquiera, ¿verdad? Le dice a Satanás, Satanás, escrito está, y cita, hermanos, los pasajes que están en el Antiguo Testamento, dando validez el propio Jesús que la palabra, la Biblia, es la bendita palabra de Dios. Número 1, las afirmaciones de los propios escritores. 40 hombres escribieron la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos hermanos siervos de Dios, inspirados, llenos totalmente con el Espíritu de Dios. Así que son los primeros, hermanos, es la primera prueba irrefutable de que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora muchos dirán, bueno, ¿y tú conociste algún profeta? No tengo que conocerlo, lo voy a conocer en el cielo. Pero creo firmemente que existió un Moisés que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, llamada el Pentateuco, y que el Señor le inspiró en el monte Horeb todo lo que tenía que escribir en esos 5 libros. Y lo creo firmemente y estoy convencido que así fue. Y eso, hermano, simplemente se llama fe. ¿Tú lo estás? ¿O crees más en Sigmund Freud? ¿O en Elon Musk? ¿O este señor de silla de ruedas, cómo se llamaba? Que ya falleció, que se creía el ser más inteligente del mundo. Hasta se hizo una película o una serie, no recuerdo bien. Gracias, hermanos. Ese mérito. Si tú crees que él tiene la razón, hermano, déjame te digo que has vivido engañado toda tu vida. Ahora, ¿qué otro punto, hermanos? Otra prueba irrefutable. El tiempo, los calendarios, la historia misma. Todo dato histórico, hermanos, fechado, real, registrado, archivado, de las grandes culturas y de los grandes imperios de la antigüedad y modernos, personajes, etcétera, todos están marcados a partir de un antes de Cristo y después de Cristo. Y ese Cristo, pues es el de la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Todos fuimos a la escuela, ¿verdad? Y todos tuvimos historia. Y en la misma historia, hermanos, en los mismos libros, cuando datan fechas de algún dato para exámenes, etcétera, todos llevan esa frase: antes de Cristo, después de Cristo. ¿No es así? Entonces, hermano, los mismos libros, todos los libros que tú me quieras poner, hermano, hay algunas excepciones, ¿verdad? Y los voy a mencionar después. Pero todos llevan ese dato: antes de Cristo y después de Cristo. Y eso, hermanos, es un dato que es una prueba irrefutable de que todo, hermano, se basa conforme a la fecha del nacimiento de Cristo Jesús, y que es el Cristo de la Biblia. El Cristo, hermanos, que por cierto fue a la cruz por cada uno de nosotros. ¿Amén? Ahora, los autores del Nuevo Testamento identifican varias razones para escribir. Y por ejemplo, en el Nuevo Testamento encontramos a Lucas, el médico amado, una persona de intelecto alto, hermanos. ¿Tú cómo consideras a un médico en la actualidad? Pues de un intelecto alto, ¿verdad? De incluso, hermanos, pues siempre cuando a veces hacemos mofa de ello, con todo respeto, porque todos lo merecen, pero no es verdad que tú llegas al consultorio y doctor, y hasta reverencias.
Doctor, él es el doctor. Claro, está bien. ¿Y el carpintero? También llegas con él y le dices, señor carpintero, ¿cómo está usted? O le dices coloquialmente, maestro, como que minimizando ahí. ¿No es así? Con cada oficio. El señor ingeniero, muy bien, y está bien, o sea, merecen un respeto. Qué bueno, licenciado. Y con el peluquero, ya mejor ni decimos, ¿no? Pero es la verdad, hermanos, así somos. Lucas, hermanos, no era un apóstol, era un discípulo de Pablo, pero era médico. Y fue el autor de 2 libros del Nuevo Testamento, precisamente el de Lucas y el libro de los Hechos. Fue en sus tiempos un respetado médico e historiador que viajó con Pablo en sus viajes misioneros. En el primer capítulo, hermanos, explica el propósito de su libro. Y vean, hermanos, lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 1, precisamente. El autor de Lucas fue el médico amado. Y tiene algo, hermanos, este libro increíble, de un intelecto tan alto, que se supone, hermanos, que deberíamos de utilizarlo para evangelizar médicos, ingenieros, porque el idioma, las palabras, el léxico que utiliza Lucas, hermanos, tiene un intelecto muy, pero muy respetable, que solamente algunos entienden las personas muy letradas. ¿Estamos en Lucas, hermanos? ¿Y qué dice Lucas capítulo 1? Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, ¿cómo dice? Ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, sus apóstoles. Me pareció a mí también, después de haber investigado con diligencia, ¿cuántas cosas? Todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¡Wow! ¡Qué palabras, hermanos, aquí! Mostrando, hermanos, precisamente el propósito de escribir el Evangelio de Lucas, inspirado, por supuesto, por el Señor. Y él dice, hermanos, que él mismo investigó todas las cosas desde su origen. Y es increíble, hermanos, que este Evangelio, como lo escribió Lucas, hermanos, no quita nada de ningunos otros evangelios. Van de la mano, hermanos, con los otros evangelios, por ejemplo, el de Mateo y de Marcos. Y vean, hermanos, que cuando hablan de Cristo, tienen la misma excelencia el hablar de Jesús. Y tienen un propósito, hermanos. Lucas, hermanos, su evangelio, por ejemplo, les digo, hermanos, el evangelio de Mateo está escrito en un contexto judío, para judíos, no que sea exclusivo para judíos, sino que está en un contexto totalmente judío, para que el judío entendiera y comprendiera el evangelio de Jesús en cuanto a las costumbres judías. ¿Me explico? Por eso dice al principio la genealogía, porque para los judíos era importante genealogías. Y luego en el capítulo 2, la famosa historia de estos magos, donde ellos llegan buscando a un niño y dicen, venimos a buscar al rey de ¿quién? De los judíos, en un contexto judío. Y ahí habla, hermanos, como rey de los judíos. Nos brincamos a Lucas. Lucas centra su evangelio en el tema de Cristo como hombre, y como médico, hermanos, muestra la humanidad de Jesús, así como el evangelio de Juan muestra la divinidad de Jesús.
Y así como el Evangelio de Marcos muestra la servidumbre de Jesucristo. Por eso son 4 evangelios. Todos, hermanos, podemos ver este púlpito. Tiene 4 partes. Tú ves esta parte. Los de estos hermanos ven esta parte, los de acá ven esta parte y yo veo otra parte. ¿Vemos un púlpito diferente? Es el mismo púlpito, solamente que en 4 partes distintas, en 4 facetas. Y los 4 evangelios muestran las 4 facetas de nuestro amado Señor Jesucristo, como Rey, como siervo, como hombre y como Dios. Y eso, hermanos, no se puede refutar que es algo divino, porque los 4 empatan en lo que realmente es el Señor Jesucristo. Lucas investigó personalmente, nadie le contó. Obviamente le mostraron, le dijeron, pero Lucas, como buen médico, y casi, hermanos, quiero pensar que era escéptico, porque la mayoría de los científicos lo son. Vean, hermanos, él investigó personalmente las afirmaciones sobre Jesús para comprobar la veracidad del relato del Evangelio, y fue tanta su convencimiento que escribió un Evangelio y el libro de los Hechos. Que este libro de los Hechos, hermanos, es importantísimo. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos, hermanos, de ahí se empieza, hermanos, el periodo de la gracia. Y ahí nos muestra, hermanos, la edad de la iglesia en estos tiempos. Increíble, hermanos, es impresionante estos datos. Digo, si ya los conocías, pues gracias a Dios. Si no los conocías, convéncete de que estás leyendo el libro correcto. Y deja de dormirte, porque te voy a parar como en la escuela. Número 3, algo irónico, que muestra la irrefutabilidad de la Biblia: la violencia. La violencia. La violencia en contra de quienes la creen y la predican. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera carta a los Tesalonicenses, por favor. Capítulo 2, versículo 13. Apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Tesalónica, y les dice lo siguiente en el versículo 13: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y aquí tiene algo, hermanos, importantísimo lo que dice ahí: la cual actúa en vosotros los creyentes. Es un libro, hermanos, sobrenatural. La Biblia, hermanos, es el único libro que tiene poder sobrenatural sobre las vidas de los que lo leen, que se bendicen a sí mismos leyendo la Biblia. Los que le dan un lugar preponderante en su vida, tiene el poder de transformar a las personas. Hermanos, es el único libro que da vida. Y de una vez te lo digo, hermano, jamás vas a realmente ganar un alma para Cristo si no es con la Biblia. No importa si le das los trípticos, si te sabes los pasajes de memoria, o si tú eres muy bueno para evangelizar. La alma no se ganó, hermano, porque dime las almas que has ganado, ¿dónde están? Imposible, hermanos, que se gane un alma sin este libro. Este es el libro que da vida, y la da vida espiritualmente hablando, por supuesto. Así que, hermanos, desengáñate creyendo que has hecho la obra. Si no utilizas la Biblia, jamás has ganado un alma, porque este libro dice: actúa en los que creen en él. ¿Y cómo va a actuar si no la lees? Y vemos por qué no transforma nuestra vida, por qué seguimos con el mismo vocabulario soez, vulgar y corriente. Porque no hay transformación, porque no lees tu Biblia, no nos engañemos.
¿Por qué no hay santidad? ¿Por qué no hay cambio en nuestra vida? Una vida que realmente dé testimonio. Porque no abres la Biblia. Porque no la lees como se debe de leer. Realmente, hermanos, y sinceramente, te da flojera leer la Biblia. O porque no la crees, o porque crees que no tiene importancia. Pero, hermanos, así como tú vas a los libros para pasar los exámenes, así tienes que ir a la Biblia. Con esa misma intensidad, con esa misma pasión. Yo no te estoy diciendo que descuides tus estudios, pero si descuidas este libro, estás descuidando tu vida. Podrás ser muy exitoso en tu carrera, pero siempre vas a ser una persona reprobada en las cosas de Dios. Nunca vas a avanzar, nunca vas a crecer y solamente vas a ser una persona que calienta sillas en las iglesias. Y no vas a tener conocimiento. Y por eso, hermanos, cuando escuchan estas palabras, me quieren apedrear. Pero no se los estoy diciendo yo, se los manda a decir el Señor. Y por eso utilizamos a veces esa frase de que tenga saco, pues que se lo ponga, ¿verdad? Y se lo abotone hasta el cuello si realmente le quedó. Y si no es el caso, hermano, ni siquiera te tienes por qué ofender. Sé maduro, deja de ser un niño en la fe y sé maduro en la forma de pensar. Mejor dice la Biblia, sé niño en la maldad, pero maduro en la forma de pensar. Y dejémonos de estar jugando al cristianito, y de verdad enfoquémonos en lo que dice la palabra de Dios. Porque, hermanos, dice la Biblia que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. Y solamente los que leen la Biblia tienen una transformación para vivir piadosamente. Y son a los únicos que persiguen. A los cristianos que no tienen un cambio radical en sus vidas, pues por supuesto nunca, hermanos, nadie los va a perseguir. Y eso te debería de preocupar. También es importante, hermanos, señalar que la mayoría de los autores del Nuevo Testamento fueron martirizados por sus palabras acerca de la Biblia. Es muy poco probable que un grupo tan variado de hombres, todos reclamando, hermanos, en un solo pensamiento, una sola verdad, sufran una persecución extrema y eventualmente sean asesinados por palabras que se supone que saben que son una mentira. ¿No se les hace ridículo y extraño, hermanos? Que maten hombres de Dios por defender un libro que se supone que los ateos saben ellos y convencidos de que la Biblia es una mentira. ¿Para qué matarlos? ¿Por qué no ignorarlos? ¿Para qué matarlos? Datos históricos reales. William Tyndale. ¿Quién sabe quién será? Bueno, William Tyndale. Bueno, yo sí sé quién es. Fue acusado por la Iglesia Católica. Ejecutado y estrangulado y quemado en la hoguera por traducir la Biblia al inglés de los textos hebreos. ¿Por qué hacerle eso a un hombre que se preocupó porque los de habla inglesa tuvieran una Biblia? Y fueron la Iglesia Católica. ¿En qué tiempo? Tiempo de Inquisición. ¿Sabías tú, hermano, que la Santa Inquisición mató más seres humanos que en el Holocausto judío? Fue la Iglesia Católica. Al igual que William Tyndale, Jan Hus, John Wycliffe y Thomas Hedon, que también tuvieron el descaro y la osadía de traducir la Biblia en diferentes idiomas. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué matar a una persona por traducir un libro del cual se supone no es real? Totalmente irónico, fuera de lugar, sin sentido, hermanos. Y aquí pasamos a algo más conocidos. Casiodoro de Reina, ¿ya les empezó a sonar? Fue el primer hombre en traducir la Biblia en sus textos originales al castellano. Por siglos, hermanos, se había contado
con Biblias solamente en latín, pero este era el idioma solamente de los privilegiados, no de la gente común. Casiodoro creía que todo el mundo debía comprender las Sagradas Escrituras, de modo que este hombre arriesgó su vida para conseguir su meta: traducir la Biblia por primera vez al castellano. Y la Santa Inquisición nuevamente reprimía el más mínimo atisbo de heterodoxia, por la que el deseo de Casiodoro de Reina de traducir la Biblia al castellano solamente iba a poner en peligro su vida, sino solamente, no solo la de él, sino la de sus amigos y sus colaboradores. Casiodoro de Reina, interesantísimo. El 28 de septiembre de 1569, Casiodoro de Reina, con unos 49 años de edad, publicó en Basilea, Suiza, la Biblia, la primera Biblia traducida del latín al castellano, y que se le conoce como la Biblia del Oso. Fue la primera traducción completa de la Biblia al castellano. Lo hizo sin mencionar al traductor ni al lugar de impresión. Y se le llama la Biblia del Oso porque esta Biblia tiene un oso en la portada tratando de alcanzar un panal de miel hermoso, haciendo alusión al salmo que cantamos, donde dice que te daré lo mejor del trigo, de la miel, del panal te daré. Y eso, hermanos, es algo hermoso. Desde la pura pasta ya está enseñando el Señor. Fue el resultado de 10 años de duro trabajo, de dificultades con la financiación de varios lugares, de huidas continuas y de haber recibido amenazas de muerte y acusaciones serias, porque parece ser que él realizó la mayor parte de la traducción él solo. Ahora, por ahí, hermanos, repartí Biblias. Levanten su mano a quien se las di. Muy bien, vamos a hacer un pequeño experimento, porque ¿por qué hay versiones de la Biblia? ¿Hay versiones diferentes que dicen cosas diferentes a lo que Dios mencionó? No, por supuesto que no. Tenemos que entender, hermanos, por qué hay versiones diferentes de la Biblia, por qué hay tantas versiones. La primera respuesta que te voy a dar, hermanos, por favor, a los que les di la Biblia, busquen Génesis capítulo 6, versículo 6, y los demás pongan atención. Hay una mayor, hermanos, capacidad ahora de traducción de una lengua que ya está muerta, como lo fue el griego, como lo fue el latín. Y estas versiones, hermanos, a partir de 1895, se hicieron muchos descubrimientos arqueológicos y de manuscritos antiguos que pusieron en duda algunos pasajes encontrados en la versión que tienen ustedes conocida como Reina Valera. Pero esto demuestra, hermanos, que el Nuevo Testamento fue escrito no en el lenguaje culto y erudito, sino en el idioma del pueblo común y corriente de aquellos tiempos. Y entonces los traductores bíblicos comenzaron a producir versiones con la misma intención de los escritores originales inspirados por Dios, o sea, los traductores del Antiguo Testamento, en el lenguaje de la gente común y corriente la pudiera entender. Así que, ¿por qué tantas versiones? Es que el deseo, hermanos, de hacer la palabra de Dios era hacer con el propósito más comprensible al lector. Y por ejemplo, hermanos, si nos damos y entendemos la Biblia en sus orígenes, fue traducida de sus idiomas antiguos como lo fue el hebreo, el arameo y el griego, y algunas palabras en latín. ¿Conoces tú, hermanos, esos idiomas? ¿Los dominas? Por supuesto que no. Ahora, se hicieron traducciones a diferentes idiomas, entre ellos nosotros el castellano o español. Y quiero decirles, hermanos, no para que desconfíen, sino para que aún más confíen en su Reina Valera, que la Reina Valera no es perfecta. Y tú dirás, entonces, pastor, ¿cómo voy a confiar si me estás diciendo lo contrario? Es que precisamente es ahí donde está la confiabilidad inspirada por Dios en la Biblia.
Y las versiones que se escribieron durante tantos años fue para, mientras avanzaba el tiempo, el lenguaje común de las siguientes generaciones tuviera el contexto correcto de lo que se escribió antiguamente. Voy a empezar con una joya que yo tengo en casa. Le voy a pedir a la hermana Miriam que me haga favor de hacer lectura del versículo, capítulo 6 de Génesis 6. Esta versión que va a leer la hermana es una Reina Valera 1909. Por favor. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra y pósele en su corazón. Hasta ahí. Vean, hermanos, el lenguaje utilizado. ¿Cómo dice? Arrepintióse. Y le dolióse. Son palabras que ya no se utilizan. Y si nos las cuentan, hermanos, si tú un día me pides prestada esa Biblia, y nada más vas a prestar, porque es una joya, hermanos, de verdad, no vas a encontrar esas versiones ya. Fue mi primer Biblia, y me la regaló el primer hombre, Dios lo bendiga, que me habló del Evangelio, y me dio el mejor regalo, la Biblia Reina Valera 1909. Ahora, ¿qué tiene de especial? Hermanos, si tú lees esa Biblia, es como si leyeras al Quijote de la Mancha. ¿Complicado? Complicadísimo. Bueno, así es. Entonces, ¿qué pasó? Vinieron, hermanos, escritores eruditos, teólogos, cristianos reales de la Biblia, para hacer versiones con un, ¿cómo se dice? Con un vocabulario más apropiado a las generaciones conforme a la época, pero sin cambiar el contexto. Pero sí hay un peligro. ¿Por qué, hermanos? Porque en los textos originales hay palabras que tienen muchos significados, y en los idiomas en cada país hay palabras que solamente tienen un solo significado. Por ejemplo, me atrevo ahorita a citar inmediatamente Corintios 13, que habla del amor. Bueno, hermanos, en el texto original hay 4 palabras que definen el amor. En México, en el español, ¿cuántas palabras conoces que definan el amor? Pues una, el amor, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos que entender en su contexto correcto las versiones sin dejar afuera el contexto original. Ahorita les explico eso. Ahora le voy a pedir al hermano que le di la Biblia Reina Valera, la más moderna, nueva versión internacional, que es un libro azul. Hermana Belén, por favor, el mismo pasaje, Génesis 6:6. Se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Simple de entenderlo, ¿no? Sin esas palabras complicadas castellanizadas. Y eso es una Reina Valera, nueva versión internacional 2015. O sea, es la más modernita, que yo no estudio con esa. Ahora le voy a pedir al hermano que le dé una Biblia llamada la Biblia Católica. Le voy a pedir que lea el mismo pasaje. Y le empezó a haber hecho al hombre con mucho dolor. También con un lenguaje muy sencillo. ¿Y por qué preferí esa? Porque erróneamente esa Biblia, que se le conoce como Biblia Católica, se le conoce de esa manera porque le añadieron libros deuterocanónicos, que ahí lo aparté con un listoncito rojo, hermano Arturo. El segundo listoncito es donde viene diferenciado. ¿Y cómo dice? ¿Libros cómo? Deuterocanónicos. Esos libros, hermanos, se les conoce como libros apócrifos. Y todas las Biblias que supuestamente se les conoce como Biblias católicas, traen esos libros. La palabra apócrifo significa falsos o de dudosa procedencia. Lo cual quiere decir, hermanos, que esos libros no son inspirados por Dios. No pertenecen al canon original. Y la Iglesia Católica los añadió porque tienen, hermanos, un contexto de valor literario, pero no tienen ningún valor espiritual, porque los libros que están ahí, ninguno de ellos fueron inspirados por Dios.
Los puedes leer, no pecas al leerlos. Son libros históricos, algunos son cuentos, son fábulas inventadas por hombres que por supuesto no son de Dios. Pero si hay una Biblia, y me atrevo a decirlo, hermanos, no porque, y le pido perdón a Dios, pero es una Biblia que se me hace satánica. Y de hecho una hermana un día me la presumió. Llegó con un libro de este tamaño. Ahorita les explico qué es este libro. Bien ancha. La abrió y lo primero que vi fue la imagen del Papa Juan Pablo II. Tírala. Y empecé, yo estudiando, hermanos, la empecé a leer. Hermanos, está cambiada. Y aparte está llena de imágenes de la Virgen. ¿Y qué dice Éxodo 21, versículo 2? No te harás imagen ni semejanza con la palabra. Y le costó carísimo. Hay Biblias, hermanos, que se les conoce como misioneras, cuestan 70 pesos, tienen más valor que esa que le costó como 5,000. Es una basura. Y sí viene cambiado. Aparte vienen palabras añadidas que el Señor no inspiró. Y me atrevo, por ejemplo, cuando vamos a los frutos del Espíritu Santo, son 9, ¿correcto? Bueno, en esa Biblia trae 11. Y hasta ahí mismo evidencia que es de satánica. El número 11 en la Biblia, hermanos, es número de desorden. ¿Tú sabes por qué tus hijos a los 11 años son precisamente así? Justo antes de los 12 años empiezan con la prepubertad, el desorden total en casa. Bueno, pues la Biblia avala. El número 11 en la Biblia es número de desorden. Increíble. La Biblia también enseña con números y de una manera increíble. Pero vean, hermanos, esas son las versiones. Hay otras versiones, pero les voy a decir, hay versiones 1862, 1865, 1909, 1960, que es con la que nosotros aquí estamos, 1977, 1995, 2011 y 2015. Y todas esas se llegaron a conocer como Reina Valera por los apellidos de quienes hicieron la traducción en sus textos originales. 2 hombres. Uno de ellos, Casiodoro de Reina. Ahora, posteriormente, hermanos, en 1602, su compañero llamado Cipriano de Valera, que es ahí donde tenemos la conjunción de tu Biblia, Reina Valera. Se publicó esa revisión, hermanos, en 1862. Llegaron a conocerse todas las Biblias como Reina Valera. Y esa es nuestra Biblia. Antonio Muñoz Molina, académico de la Real Academia Española, definió la Biblia del Oso como la obra maestra escondida y pregunta: ¿qué habría sido la literatura en inglés sin la Biblia King James, que es la Biblia que utilizan nuestros hermanos en Estados Unidos? La Biblia King James. Y gran parte de esa literatura inglesa, hermanos, no existiría. Lo mismo ocurriría con el idioma castellano sin la Biblia del Oso, la que se tradujo del latín al castellano por estos 2 hombres. Hermanos, ellos fueron perseguidos, amenazados de muerte por traducir la Biblia. ¿Tú estarías dispuesto a tener una vida en constante huida, amenazas de muerte por querer traducir la Biblia en todas nuestras culturas indígenas? Que también Cristo murió por ellos. Y bien, hermanos, yo hasta ahorita siento que he sido bendecido, porque desde que fui salvo en el 2001, el Señor me llamó y me ha llenado de doctrina sana. No permitió que mi corazón fuera contaminado por doctrina insana. Y en mi casa, hermanos, aparte de esa Biblia, tengo 2 herramientas con las que he sido bendecido.
Este libro, hermanos, se le conoce como Concordancia Exhaustiva de la Biblia Strong. Es la Biblia más completa. Este pequeño libro es con el que estudia su servidor. Yo les dije, hermanos, que aún la Reina Valera 1960 no es perfecta, no es exacta. Y este libro, hermanos, trae todas las palabras de la Biblia en su idioma original. Y trae su significado etimológico en cada palabra que estudiamos. ¿Qué hace el pastor? Bueno, hermanos, encuentro una palabra, voy al diccionario, porque son 3 diccionarios: hebreo, arameo y griego. Entonces, en este librito yo busco el significado etimológico de la palabra que quiero enseñar, aunque esté leyendo la Reina Valera 1960. La Reina Valera, hermanos, es la Biblia más exacta de las que se han traducido. Y yo sigo estudiando con esa, hermanos, porque ahora que hay nuevas versiones, a un vocabulario más actual, más moderno, para que la gente de estas generaciones la comprendan, sí hay algunos peligros en el contexto, porque cambian unas palabras que en su contexto original no significan el contexto original que dio Dios. Entonces, hermanos, si yo voy al Antiguo Testamento y quiero enseñar el Antiguo Testamento, voy a los diccionarios que vienen aquí, hebreo y arameo, para encontrar la definición correcta y yo poderles enseñar en el contexto correcto. Y eso solamente, hermanos, es para gloria y honra de Dios. Este libro, hermanos, también me lo regaló un pastor. Y es una joya que cada cristiano debe de tener en su casa. Biblia se llama Nueva Concordancia Strong, exhaustiva, la más completa del mundo y la mejor. Y aparte trae un montón de cosas, hermanos, muchísimas cosas. Otro libro con el que me he sentido muy bendecido, hermanos, y que oro y le pido al Señor que me indique cuál fue el propósito de que este libro llevara a mi vida. No sé si alcanzan a leer, hermanos. Dice aquí, libro de Jeremías y Lamentaciones, versión moderna, volumen 1. Y tú dirás, ¿y? Bueno, hermano, pues quiero que lo lean. ¿Qué trae? Código Braille, hermanos. Esto, hermanos, es algo invaluable. ¿Quién lo hizo, hermanos? No lo sé. Pero para que vean, hermanos, el poder de Dios. ¿Por qué llegó a esta iglesia, hermanos? Ayúdenme a orar, a descubrir por qué. ¿Alguien de aquí, hermanos, conoce y domina el código Braille? Bueno, hermanos, pues estos libros se hicieron con la finalidad de que las personas que son ciegas, sordas, tengan acceso a la bendita palabra de Dios. Y es algo de verdad que me enorgullece, hermanos, que el Señor nos haya permitido. Llegó aquí por un propósito, pero llegó. Así que, hermanos, pues, si conocen ustedes una persona que tenga esta necesidad, aquí está la respuesta. Y vean, hermanos, es una joya, para mí es una joya, pero es algo que debemos de nosotros comprobar. Y lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Pero estos temas, hermanos, son tan extensivos que siempre nos falta tiempo, porque son tan interesantes, son tan grandes, hermanos, que no nos alcanzan las palabras. Pablo lo dijo, que cuando sube en el tercer cielo no pudo explicar lo que vio. Hermanos, nosotros nos quedan cortas las palabras expresivas para lo que es la palabra de Dios que actúa en vosotros los creyentes. Y es interesante, hermanos, porque voy a aventarme el último punto, por favor. Espero me tengan paciencia. Número 4. Aquí, hermanos, fíjense, qué interesante. ¿Qué punto nos da una prueba irrefutable de que la Biblia es la palabra de Dios? Punto número 4. Los errores de los teólogos. Un teólogo
es una persona que estudia las Sagradas Escrituras. Y tienen errores. Sus errores nos dan la pauta de que la Biblia es irrefutable, la palabra de Dios. ¿Cómo? O sea, ¿cómo es posible? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Miren, muchos satanizan a eruditos teólogos por sus errores. Sin embargo, hermanos, déjame y te digo una cosa. Los errores de los teólogos, los errores de los pastores, y me incluyo, son la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo? Entonces, ¿cómo te paras ahí? Hermanos, vamos a ver. Hermanos, ¿por qué crees que los maestros de la teología tienen errores? Y te estoy hablando, hermanos, de personas grandes. Te estoy hablando de San Agustín, de Martín Lutero, de Calvino. Hoy, más modernos teólogos tienen errores. MacArthur, ¿te suena? De los más famosos que hay en la actualidad. Lawson, Paul Washer, Sugel Michelin, latinos. ¿Te suenan ellos? Son teólogos verdaderos, maestros grandes de la Biblia actuales. ¿Te faltó casi una, pastor? Hermano, yo vengo a hablar en serio. Yo no vengo a hablar de falsos obreros, ni de lobos rapaces. Esos no son pastores. Yo estoy hablando de los verdaderos. Estos pastores, hermanos, grandes, han escrito libros. Yo tengo una Biblia con la que estudio también, que se la conoce como la Biblia de John MacArthur. Teólogos grandes han visto esta Biblia con muy buenos ojos y han alabado a Dios y a este pastor por ello. Hermanos, Dios en su soberanía solo inspiró a través de su Santo Espíritu a los 40 autores de la Biblia, que escribieron sin error alguno el libro que tienes en tus manos. Los errores que cometemos nosotros es la voluntad de Dios. ¿Por qué, pastor? Muy bien. El Espíritu Santo ha iluminado, mas no inspirado a los actuales, a grandes eruditos que, por supuesto y a pesar de sus grandes aciertos en sus exégesis, han sido y son y somos falibles y sensibles al error. Y yo sé que ustedes, algunos, me han hecho notar un error que he cometido. Por favor, hermano, síganlo así, porque yo también soy falible y necesito que me digas para corregirlo a la brevedad. La sabiduría de Dios ha permitido que solo su palabra original sea autoridad y lo posterior a ella sea solamente material de consulta y ayuda. ¿Y por qué? Porque Dios, hermanos, es celoso de su gloria, la cual no se va a llevar ningún hombre, se llame San Agustín, Calvino, Lutero, Washer, MacArthur, nadie. Solamente para Dios es toda la honra, todo el honor y toda la gloria. Y los propios errores que cometemos, hermanos, nos dan muestra de ello. Y por eso Pablo dice a los Corintios, 1 Corintios capítulo 8, que en cuanto al conocimiento de los ídolos, válgame la redundancia, ¿verdad? Todos tenemos conocimiento, pero el amor es el que edifica. Así que, hermanos, a veces nosotros nos sentimos sabios de la Biblia y cometemos errores tan infantiles que tenemos que pasar, hermanos, por todas estas herramientas para pararnos aquí y dar lo más cercano posible a la voluntad de Dios. Yo estudio con 3 Biblias, y no se los digo por presunción.
Se lo digo porque es lo correcto. Estudio con mi Biblia vieja de 1909, estudio con la 1960, con la versión nueva, para tener un contexto y poderles yo aquí expresar palabras que ustedes puedan entender en un idioma cotidiano que hoy usamos. Por supuesto, nunca voy a utilizar palabras como ¡qué buena onda! No, hermanos, no. Esto es serio y es para honra y gloria de Dios. Lo siento, jóvenes, pero jamás les voy a hablar así. Pero es la verdad. Y este idioma, el tan rico como es el español, tenemos, hermanos, que entender que también tiene sus limitaciones. Porque hay palabras en el Antiguo Testamento que el español solamente tiene una definición y no siempre es la más acertada. Y por ejemplo, Génesis 6:6. Dice la Biblia, Números 23, que Dios no es hombre, ¿para qué? Para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero vimos en Génesis 6:6, en las 3 versiones, que dice el Señor que Jehová se arrepintió de hacer al hombre. Entonces, hermano, ¿encontramos una contradicción en la Biblia? ¿Encontramos una mentira en la Biblia? Porque Números dice que Dios no es como nosotros para que se arrepienta. Mas sin embargo en Génesis 6 dice que Jehová sí se arrepintió. ¿Qué pasó ahí? Lo que les estoy diciendo, el contexto, el significado de las diferentes traducciones. Si yo voy a la Biblia, aquí al diccionario hebreo, encuentro, hermanos, que la palabra que se utiliza ahí para arrepentirse viene de un texto antiguo que tiene que ver, hermanos, con una palabra que significa el arrepentirse, que le dolió crear al hombre. Dios, hermanos, no se puede arrepentir de algo que al 6º día creó y dijo que lo que había creado era bueno. ¿No lo dice así la Biblia? Nosotros fuimos la creación de Dios. ¿Y por qué nos dejó al último? Porque fuimos la mejor creación de Dios. Pero ¿qué pasó? Vino el pecado y dice Génesis 6 que la maldad de los hombres era mucha hasta el extremo y que ya había subido hasta los cielos. Entonces dijo el Señor a través de Noé: me arrepiento de haber hecho al hombre. Pero la traducción correcta no es que se arrepintió porque falló como hombre o se equivocó, porque Dios no se equivoca, hermanos, sino que la palabra traducida en la Reina Valera 1960 no está en la traducción correcta, sino que hay que ir a este librito para encontrar que la palabra traducida ahí significa que le pesó, que le dolió en su corazón tener que destruir al hombre por su maldad. Pero encontró gracia en Noé y por eso fueron salvadas 8 personas. Número 8 en la Biblia, hermanos, significa número de nuevo comienzo. El 8 también enseña. Fueron 8 personas las que se salvaron en el Antiguo Testamento y de ahí se pobló toda la tierra como con un nuevo comienzo. Increíble la Biblia, hermanos. Y aún sigues creyendo que la Biblia no es sobrenatural y que no te enseña datos que en tu vida vas a encontrar en estas personas y que aparte la refutan. Así que, hermanos, otra palabra. Dice la Biblia que en Santiago que los celos son satánicos. Por supuesto que sí. Toda persona que cela, que es un hombre celoso o mujer celosa, pues, hermanos, es una herramienta que Satanás utiliza para doblegar su corazón y que vive en desconfianza. Pero dice la Biblia que Dios, en Éxodo 20, que Dios es celoso. ¿No dice así? Nuevamente, hermanos, vamos a la traducción. La palabra celoso en el contexto de Éxodo tiene que ver con un deseo ferviente de Dios hacia nosotros. Y que el Señor nos desea. Cuando dice que el Señor nos cela con celo de Dios, dice el apóstol, lo que es la traducción correcta sería
nos anhela, nos desea fervientemente. Por eso les digo, hermanos, que la Reina Valera 1960 no es infalible. Entonces, hermanos, tenemos que ir a las herramientas que el Señor nos ha dejado a los pastores y también a ustedes, porque no es exclusivo de pastores, hermano. También tú lo puedes comprar y adquirirlo y vas a ser sabio. Y por eso dice el pasaje que Dios inspiró la Escritura. ¿Para qué? Para que poder instruir, corregir, redarguir y ¿qué más? Enseñar, hermanos. Y es con lo que nos paramos aquí, con esa confianza en que enseñamos en el contexto correcto. Yo sé que les enfado, hermanos, pero yo siempre les estoy repitiendo, para tener el contexto, esto, hermanos, a ti te debe dar confianza de que yo te voy a enseñar lo que dice el Señor. Y no te voy a dar mi idea, no te voy a dar mi parecer o mi opinión, como muchos cuando se les enseña y dicen, es que yo creo que lo que dice el pastor no es así. Es que a mí otro pastor me dijo lo contrario. Hermano, pues te enseñó mal. No importa la reputación que tenga, hermanos, si no se conforma a la palabra de Dios en su contexto correcto, el tal pastor se equivocó. Así sea el mismísimo MacArthur o los que tú has conocido. No importa el número de sus miembros, hermanos, todos son falibles, todos nos equivocamos, pero Dios no. Y por eso, hermanos, me congratulo y me emociona mostrarles mis herramientas, porque creo yo que puedo mostrarles el contexto correcto de lo que Dios dice. Y eso, hermanos, es lo que hago cada jueves que yo me pongo a estudiar, no a investigar la vida de nadie, para que no vengan y me digan, ay, pastor, es que a quién mandó el domingo se trató solo de mí. No, hermano, Dios es el que sabe. Yo desde el miércoles oro en la noche, Señor, permíteme ir a tu Biblia y dar el mensaje que tú quieras o que esta iglesia necesite. ¿Y qué crees? Pues el domingo se trata de ti. Y yo qué, hermanos, o sea, no es mi intención. A mí no me gusta que me veas feo, o que ni me saludes y que te vayas rápido porque ya va a empezar ese pastor y sus pedradas. No, hermanos, por favor, claro que no. Hermanos, de verdad yo aquí me paro con el firme propósito de honrar a mi Dios, mostrar su palabra tal cual es y que ustedes sean edificados con la misma. Y son 4 puntos apenas. Los propios errores, hermanos, son pruebas irrefutables de que la Biblia es la palabra de Dios. Pero hay herramientas y por eso tenemos que ir a la Biblia. Tenemos diccionarios, hay reglas de estudio que se dan en esta iglesia, hermanos. Tenemos tantas cosas de herramientas para que tú seas un erudito de la Biblia. Solamente falta un requisito. ¿Qué tú quieres? Que te des el tiempo y sacrifiques tus horas de recreación y que vengas a la palabra. Porque, hermanos, el tiempo para yo poderles enseñar todo esto tiene que ser los domingos. Y te tienes que tomar mínimo unas 3 horas de tu domingo para yo poder enseñar herramientas de la Biblia, en los cuales hay palabras clave, frases clave, numerología, reglas de estudio, proceso expositivo y un montón de cosas más que yo estoy dispuesto a enseñarle a todo aquel que se niegue a sí mismo un domingo durante 3 meses. ¿O cuántos crees que yo me pasé? Yo me pasé 3 años y medio así. Y ahí están mis hijas que me reprochan. Pero es por lo que es posible que yo esté aquí. 6 meses, hermanos, en el Instituto Bíblico, Casa de Dios, de 11 de la noche a 4 de la mañana. Me tuve que negar a mí mismo, hermanos, para poder estar aquí levantado. Eso, hermanos, es lo que tenemos que hacer. Así, hermanos, como ustedes dicen, es que ese es buen doctor porque se quemó las pestañas. ¿Es correcto?
Bueno, ese es un muy buen cristiano, porque también se quemó las pestañas estudiando la Biblia. Así, hermanos, tenemos que hacer. Nos faltan 3 puntos. El impacto que ha tenido la Biblia sobre toda la humanidad. Increíble, hermano. Increíble, vas a entender datos históricos increíbles. Las religiones, hermanos, nos van a confirmar que la Biblia que traes en mano es la palabra de Dios y no la de las otras. Y mi favorita, la ciencia. Datos científicos que comprueban que la Biblia es la palabra de Dios. Irónico, porque la Biblia es la que más refuta la existencia, pero es la que más da señales de que el libro que tienes proviene del cielo. Increíble, así que hermanos, si te interesa, ya sabes lo que tienes que hacer. Inamovible el próximo domingo la cita con el Señor. Por lo tanto, hermanos, hoy terminamos. Les invito a que cerremos nuestros ojos. Vamos a hacer una